Muy buenas, bienvenidos a la taberna de Miguel. Hoy la taberna está en modo clase de universidad o en modo conferencia. Seguimos dando en la taberna, sin duda, y seguimos con la idea de que en las reuniones en esta taberna no son reuniones formales de como serían pues en una universidad o un lugar de estudios, pero hoy ve, ya estoy hablando de clase, en la reunión aquí en la taberna, o pueden ver, ya está un poco diferente porque vemos la taberna ahí atrás, ahí está la taberna, pero yo estoy aquí delante del ordenador y estoy grabando utilizando ese sistema del OBS que a los tubeteros, ¿cómo se llaman? ¿Se llaman tubeteros? Escríbamelo ahí, son tubeteros. ¿Son youtubers? ¿Cómo le llaman ustedes en sus países? En finés es tubetta ya. Tubetta ya. Tubetta ya. Bueno, decía que esta reunión de hoy es un poquito más formal, pero será breve. Les prometo que será breve, no será como una clase aquellas de 45 minutos o 50 minutos, ¿no? Todo es una reunión breve. Par de cosas antes de empezar. Yo creo que todos saben y deben o tienen una idea de qué es la antropología, ¿verdad? Sí. Todos ustedes saben lo que es antropología. Si no, pueden leerlo aquí en el portal, en la página de la Asociación Americana de Antropología. Aquí pueden ver lo que ellos proponen como el concepto de antropología, concepto que es lo que podemos leer ahí, pues yo creo que era el que todos nos imaginábamos que es la antropología, es decir, el estudio de los seres humanos, es así, ¿no? Tanto de los seres humanos en el presente como en el pasado y sobre todo, los comportamientos, los rituales, la cosmovisión. Yo creo que ya en otro vídeo anterior yo utilicé esta palabra cosmovisión. Debo de decir que me gusta mucho la palabra cosmovisión porque lo utilizaba mucho un profesor cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Recuerdo que un profesor de apellido Marín, si Marín estuviera viendo esto, pues sería fantástico que saludara al profesor Marín, Enrique Marín. Un profesor bastante joven que tenía mucho arraigo en la universidad, como mínimo en nuestro departamento de periodismo y de comunicación. Y de él aprendí sin duda muchos de esos tics que tengo cuando estoy impartiendo mis clases y mis conferencias. Él no lo sabe, pero si tú estás viéndome, Enrique, pues esto es gracias a ti. Sobre todo lo bueno, lo malo es problema mío. Y yo sé que tú, Lizabas, hablabas mucho de la cosmovisión. Y a mí es un vocablo que me ayuda muchísimo para poder explicar cosas, ¿no? Porque digamos, muy maleable, pero correctamente maleable. Bueno, la cosmovisión de los seres humanos, cómo los seres humanos ven el mundo, y no solamente en el pasado, sino también en el presente. También es bueno recordar que aquí cuando yo me refiero a cultura, también podríamos utilizar el vocablo, la palabra o el concepto de civilización, ¿no? La civilización vasca, la civilización lapona, la civilización estadounidense, de esa manera, o la cultura vasca, estadounidense. Y estoy poniendo, pues, ejemplos, ¿no? De esto no vamos a hablar de esta cultura, pero lo pongo como ejemplo, o sea, que, que lo que es cultura y civilización en este caso pues se solapan y podríamos decir que muchas veces hasta son traducidas del inglés cuando están hablando de la civilización, pues muchas veces en español hablamos de la cultura y viceversa. Bueno, en el año, ay, no recuerdo en qué año fue, a ver si lo tengo aquí un momento, a ver si lo veo aquí en el año, en qué año fue que el antropólogo Horace Miner, Horace Miner,
él publicó en la revista de la Asociación Americana de Antropología un artículo que es un clásico. Él lo publicó en el año 1956, exactamente. Lo pueden encontrar en el volumen 58 de la revista de la American Anthropologist, en el año 1956, y está en las páginas 503, 507. Ahí pueden encontrar este artículo. Bueno, en el volumen 58, ahí están recogidas pues todas las publicaciones de ese año. Bueno, en el año 56, él escribió ese artículo, vamos a verlo aquí, este artículo que es el tema de nuestra reunión de hoy. Vamos a ver si lo tengo todo bien ordenado aquí, ese artículo, así se llama. Este artículo, Body Ritual Among the Nasirema, que traducido al español, lo tenemos aquí, que es el que vamos a ver, es un ritual corporal entre los Nasirema. Y este es el autor. Bueno, vamos a ver aquí el original. Este artículo, publicado por Miner, bueno, ya está escrito exactamente la fecha y las páginas y todo en la revista. Este artículo es un clásico, pero es un clásico por dos razones, quizás por tres. Por la primera, porque el autor, Miner, ya era un renombrado autor, renombrado antropólogo. Él se especializaba sobre todo en las culturas, en las civilizaciones desde el punto de vista de su actividad agrícola. Ese era, digamos, su campo de trabajo. Algo que a mí también me parece muy interesante. Yo no soy antropólogo, pero me interesa también mucho. A mí me encanta ver y entender las diferentes civilizaciones de cómo en su relación que tienen con la tierra, no solamente en la relación con la tierra para cultivar la tierra, sino también en la relación que tienen con la tierra como elemento para crear cultura a través de la natura. Bueno, lo tiene, bueno, y esto nos lleva también a un tema que me gustaría mucho también hablar en algún vídeo, que es la gastronomía, la comida, ¿no? Lo que come cada sitio, los productos de la tierra y eso, ¿no? Bueno, eso. Entonces, autor, primero porque él era muy importante, ya hay como autor. Dos, porque cuando él publica este artículo sobre los naziremas, sobre la cultura nazirema, sobre la civilización nazirema, él está al mismo tiempo criticando un poco a su propio gremio de antropólogos, criticando un poco cómo ellos se aproximan a diferentes civilizaciones y culturas y a la manera que tienen de hablar, de escribir, de referirse a esas otras culturas lejanas o diferentes a la propia. Y la tercera razón, porque es famoso ese artículo, además de que es una crítica, es porque sencillamente se ha convertido en un clásico de la antropología y en un clásico, en mi caso, en un clásico de la comunicación intercultural. Es importantísimo. Y yo quiero que ustedes se tomen su tiempo para leerlo, que lo lean este artículo y lo lean, si es posible, en inglés. Obviamente, aquí lo tienen en inglés y pueden buscarlo. Pero yo recomiendo, eso es muy importante, y es muy importante, recuerden esto, que lo lean, no, si van a leerlo, lo hagan antes de escuchar los comentarios que se hacen sobre este artículo. Eso sería. Entonces, en ese caso, lo ideal ahora fuera que lean el artículo, este artículo, que aquí lo tienen en inglés y lo pueden conseguir también en español, buscando en Google. Aquí tengo la versión en español, un momento que siempre me despisto un poco, aquí lo tenemos en español. Un ritual corporal entre los Nasirema, este es de este autor, de Miner, y lo lean antes, se tomen su tiempo, son 4 o 5 páginas en español o en inglés, lo lean y luego ven este vídeo.
si no lo van a leer, si de repente no lo voy a leer, bueno, entonces van a leerlo conmigo, vamos a leerlo juntos. ¿Mm? Pero si lo van a leer, recomiendo que lo lean, no vean ningún tipo de información y luego denle continuación al vídeo que empezaron a ver, a este vídeo. ¿Ok? Hagan eso. Entonces, si no lo van a leer, si no lo van a leer, vamos a leerlo juntos. Y atención, no se preocupen, que yo tengo ya preparada bien mi clase aquí, esta reunión en la taberna, y he marcado las partes principales de este artículo. Empecemos pues con el artículo propiamente dicho. Bueno, los Nazirema es una cultura. Aquí nos dice dónde está ubicado. Es la ubicación de este grupo de indígenas de norteamericanos que viven en el territorio situado entre los Cree canadienses, los Yaquis y los Tarahumara de México y los Caribes Arawak de las Antillas. Entonces más o menos tenemos una idea de dónde se encuentra este grupo indígena que son norteamericanos, que son los Nazirema. Y entonces, pues nos dice, ustedes saben, pues está en el norte de América, queda bastante claro. Aunque dice aquí que no se sabe exactamente su origen, pero se supone que provienen del este, del este. Probablemente, pues, como muchas otras hipótesis que hay, que hayan llegado a través del estrecho de Bering, por ejemplo. Entonces, empecemos a ver qué nos escribe aquí. Perdónenme que me acerque tanto a la cámara ahora y tengan que ver mi careto aquí, pero es que obviamente para poder leer me tengo que quitar las gafas, los lentes, porque es de cerca. Entonces dicen cómo son. Ellos dicen que los Nazirema, bueno, es una cultura que la actividad económica es muy importante para ellos. La actividad, podríamos decir que es una especie de economía de mercado, ¿no? Pero eso, esa actividad económica es muy importante. Y el gran tiempo de su vida lo dedican a sus labores, a actividades económicas y a las actividades rituales, a los rituales que realizan. Recuerden, la palabra rito es muy importante, no se lo imagino únicamente como ritos religiosos, como algo así de, oh, eso no, sino ritual significan las cosas que hace la gente con periodicidad, que puede ser en este caso a diario, todos los días, ¿no? Las cosas que tú haces todos los días, tu ritual vital de antes de salir al mundo o antes de salir a la calle o cuando estás en relación con las demás personas o cuando llegas a casa. Toda esa, tu vida, esos rituales que haces. Imagínate, pues tomar el carro, sacar las llaves, poner las llaves en algún sitio, cepillarte los dientes, ducharse, no sé, lavarte, a vestir a los niños, no sé, todas estas cosas, toda tu vida, pues son los ritos que haces. Entonces dice que ellos se enfocan su actividad en el cuerpo humano, y parece que es muy importante la preocupación por la apariencia, su apariencia física y la salud. Nosotros sabemos que muchas civilizaciones pues se preocupan mucho por la apariencia física, la apariencia física. Estaba pensando que la moda que empezó hace unos 20 años, más o menos 25 años, de los tatuajes, si lo ponen a ver, es uno de los tatuajes, pues en muchas civilizaciones y culturas simbolizan no solamente belleza, sino también dan mensajes de ciertos tipos de comportamientos o de ideas de guerreros, guerreras, belleza, no sé, diferentes cosas. Estatus social, demás. Bueno, y entonces ellos parece que les parece muy importante la apariencia y la salud. Luego dice, dice que según el analista aquí, que es Miner, cuando ve esta civilización, que para ellos el cuerpo es algo feo y tiene una tendencia a la debilidad y a la enfermedad. Y por eso cada uno, todos los hogares, todas las casas, ¿no?, donde viven, ¿no?, los sitios donde viven estas personas, estos naziremas, cuentan con unos santuarios que son habitaciones sagradas para tal fin. Y algunos, los más poderosos, como en todas las clases, ¿no?, los más poderosos de esa sociedad,
pues tienen varios de estos lugares sagrados, ¿no? De estos sitios que es donde, inclusive, ellos dice aquí el autor que parece ser, Miner, el autor, el antropólogo, que parece ser que una manera de demostrar quién tiene más poder o es más rico, y eso es casi quién tiene más de estos santuarios para la atención personal, estos santuarios en su casa, en donde viven. Bueno, y aquí dicen cómo están construidas las casas y eso. Bueno, luego aquí dice más adelante, eh, dice que, bueno, cómo son estos santuarios de la atención corporal. Y dicen que el punto más importante del santuario es una caja o cofre que está incrustado en la pared. O sea, en la pared de estos santuarios ponen una caja o algo, un cofre sagrado, obviamente, y ahí conservan numerosos amuletos y pociones mágicas que según prácticamente ellos no pueden sobrevivir sin esas pociones mágicas. Y estas preparaciones, estas pociones mágicas que están ahí en este espacio, en este cofre incrustado ahí en la pared o que está en la pared, en esa caja que está ahí en la pared, pues se los han recomendado unos curanderos, ¿no? Los curanderos. Y estos curanderos, por cierto, ellos le dan a estos amuletos y estas pociones, pero en realidad ellos no se los dan propiamente, los curanderos, sino lo que hacen es que les mandan un mensaje a los herbolistas, es decir, aquellos que hacen realmente las pociones, y entonces le mandan un mensaje escrito. El herborista lo que hace es que lo interpreta, lo que dice ahí, realmente la propia persona no puede entender bien ese mensaje únicamente lo entiende el herborista lo entiende y entonces le prepara y le da entonces al hombre, a la mujer, al Nasirema, a esta persona, le da pues esta poción que guardan, que utilizan y guardan y dejan el resto ahí, lo guardan en estos cofres, en esta caja que tienen en los santuarios. Ya dice aquí justamente que este amuleto, por cierto, y es importante darle tanto a los curanderos, hay que son los que te hacen este tipo le manda este mensaje a los herboristas. Antes de hacer este mensaje, el curandero pues tiene que saber que tú le vas a dar algo, tú le vas a regalar algo, una cuestión de intercambio. El intercambio es importante, ¿no? Que unos le dan al curandero, la gente le da al curandero algo para que este curandero pues te provenga de este mensaje mágico que escribe y que luego interpreta el herborista. Al herborista también se le acostumbra a dar, cuando te prepara estas pociones o estos amuletos, pues también hay que darles. Es muy importante este trueque, ¿no? Que hay, por eso nos decía al comienzo que está muy basada como en el comercio, ¿no? Parece que también esta atención a la belleza y al cuidado corporal tenga que ser propiamente retribuido. Pero con intercambios de cosas. Bueno, trueque en general es lo típico de estas sociedades. Y entonces dice que se guardan los materiales mágicos son específicos para determinadas enfermedades y las enfermedades reales o imaginarias de la gente son muchas. Y entonces por eso la gente tiene como muchas enfermedades. Bueno, son esas culturas y la gente entonces guarda en esos cofres que tienen en la pared en los santuarios todas esas pociones para utilizarlas después, ¿sí? Si les sobra pueden utilizarlas de nuevo, ¿no? Luego dice que debajo de esas cajas donde están las pociones y los amuletos, donde tienen todo eso, hay una pequeña fuente o pila de agua. Ahí hay una fuente o pila de agua. El agua es un elemento importantísimo en casi todas las culturas. El elemento purificador que tiene el agua. Esto es muy importante. Y una pila de agua y cada uno, siempre los miembros de la familia, de toda esa familia, van a esa pila sagrada, especialmente por la mañana, todo, inclinan su cabeza ante esa pila de agua
y entonces que está donde está también el cofre con las pociones y amuletos, y entonces hacen una especie de ritos que supongo que son, supone Miner, que son especie de ritos de ablución. Si ustedes no entienden lo que es ablución, se lo digo aquí, que es el lavado del cuerpo o de parte de este como un rito religioso. Esa es la ablución, ¿no? Entonces, pues hace unas ciertas abluciones ahí. Y luego, bueno, y luego también hay otros, porque todo eso es como muy mágico, ¿no? Luego tienen otros, aparte de los curanderos, los herboristas, también tienen los que llaman lo que podríamos traducir, o traduce Miner, como los hombres de la boca sagrada, de la boca sagrada. Porque ellos tienen un horror, dice aquí un horror casi patológico, pero al menos una fascinación por la boca. La boca es muy importante. Esto me recuerda, por ejemplo, a mí, que cuando ustedes ven civilizaciones como la Olmeca, hasta esas grandes cabezas de los Olmecas, ven estas bocas así grandotas y estaba pensando en esto. Pero bueno, en cualquier caso, aquí nos dice Miner que es su fascinación por las bocas, por las bocas. Y entonces, y parece que, bueno, que esto, ellos consideran que la boca tiene una influencia sobrenatural en las relaciones sociales. Y así ellos dicen además que creen que si no fuera por los rituales de la boca, sus dientes caerían, sus encías sangrarían, sus mandíbulas se retraerían y sus amigos los abandonarían y sus amantes los rechazarían. O sea, todo eso le pasaría, todo está en función de la boca. Bueno, más adelante nos dice que hay un ritual sobre esto, sobre el rito de la boca, y ese es una práctica que para nosotros, digamos los occidentales, cuando los vemos, como son los Nasirema, esa cultura Nasirema, que por cierto, digamos, no estoy hablando de algo antiguo, existen, ¿no? Están todavía, y nos dice dónde está ubicado aquí Miner, bueno, en los años 50. Y dice que parece un poco repulsiva, ¿no? Cuando los ves, ellos se meten en la boca un palo con pelitos de cerdo, ¿eh? Y entonces se meten ese palo en la boca y entonces y en ese palo también le ponen a ese palito diferentes pociones mágicas y no sé, me imagino que será de diferentes sabores, no sé, que influye de diferentes maneras, y luego hacen unos movimientos rituales, esos rituales, dentro de la boca con ese palito, que tiene estas cerdas, estas pelitos de cerdos, cerdas, así se llaman en español, por cierto. Y luego, bueno, también ellos, aparte de su propio ritual privado que hacen de la boca, ellos van todos durante varios periodos lunares, ellos el año tiene 12 periodos lunares, y entonces ellos visitan al este experto en la boca, ¿no? Casi como hemos llamado el hombre de la boca sagrada, sería la traducción. Van al hombre de la boca sagrada o la persona de la boca sagrada, y entonces ellos van ahí y como una o dos veces al año, que serían las 12 lunas, imagino que podríamos decir el año, y entonces, pero esto lo hacen, aparte de su atención privada que hacen con el palito, ellos van a estos hombres de la boca sagrada y bueno, y ahí parece que le hacen diferentes tipos de torturas, cosas, dolores, que parece que el tratamiento ese que hacen en la boca, yo me lo imagino, ¿no? Como podría ser, pero tiene, que es algo muy sagrado, muy tradicional, y se hace evidente que tanto hombres como mujeres vuelven año tras año a ver al hombre de la boca sagrada. O sea que a pesar de que esto parece que es un ritual bastante doloroso, que por cierto los niños le tienen muchísimo miedo, me imagino, bueno, lo sé porque lo dice aquí más adelante cuando está hablando de otro sitio que se llama la Tipso, ya lo vamos a ver. Eh, entonces, bueno, aquí dice que ellos llegan a la conclusión, Miner, que hay unas ciertas tendencias sadomasoquistas, ¿no? Entre estas personas, entre los Nasirema, que aquí también hace que a estas se refiere el profesor Linton, que es uno también un antropólogo, al describir una parte distintiva del ritual corporal diario efectuado por los hombres. Por ejemplo, los hombres tienen también un ritual
que ellos se rascan la cara con un elemento cortante, con algo cortante, se rascan la cara, ¿no? No sé, y esto, claro, aquí yo no quiero exagerar porque ustedes saben que eso es algo que hay que tener bastante cuidado. Hoy en día pues, vemos muchos jóvenes que parece que se hacen tipo de cortaduras y eso parece que es bueno, parece no es un problema grave. Y bueno, aquí está hablando que hay este ritual de hecho de pasarse un metal por la cara afilado, un instrumento cortante por la cara. Eso lo hacen los hombres. Y luego también aquí dice que las mujeres tienen de meter en la cabeza una especie de horno durante una hora. Y entonces, claro, esto no sé qué tan a menudo lo hacen a menudo, sí, meter la cabeza en unos hornos calientes, en unos sitios calientes. Dice horno, no sé si realmente te vieron como un horno, pero algo caliente meten las cabezas las mujeres. O sea, por eso es que llegan a la conclusión de que estos sitios, una cinema, son muy sadomasoquistas. Parece que de alguna manera es a través del dolor y de este sufrimiento que ellos de alguna consiguen una cierta liberación. Bueno, dicen también los curanderos tribales tienen un templo muy grande y ese templo, que es muy diferente al resto de las casas donde vive la gente independiente de su nivel social, ese templo se llama los Latipsos, que está aquí, y estos Latipsos, bueno, ahí se llevan las más elaboradas ceremonias que requieren para tratar a los devotos muy enfermos, ¿no? Y entonces, bueno, los niños, por ejemplo, no les gusta ir a este sitio y dicen que en ese templo, porque ahí es donde se va a morir. Ahí, los niños dicen, yo no quiero ahí, que es donde se va a morir. De hecho, no es así, no es así. Pero una vez más, lo que sí es cierto, y aquí vuelven Miner, el autor, al hecho de que es una ciudad como casi muy mercantilista, ¿no? Casi capitalista, podríamos decir, o por lo menos de mercado, que es que aquí también para entrar en ese templo, a diferencia de muchas otras culturas, te exigen también que tengas que darle un obsequio al que se encarga de ese templo, es decir, al sacerdotes o los sacerdotes, hay que entregarle que son esta especie de chamanes, ¿no? Que son a quienes le tienes que llevar un obsequio, si no ni siquiera puedes entrar en el templo, ¿no? Y una cosa que pasa en el ritual es que cuando estás en el templo, tienes que quitarte todas las ropas que tienes. Cuando estás ahí en ese templo, te quitan todas las ropas tienen que quitártelas. Y entonces todas las cosas que tú estabas acostumbrado, aquí dice, hacerlo de manera privada, ahí lo haces prácticamente en público. Prácticamente, aquí dice, por ejemplo, la persona se encuentra de pronto en plena desnudez y asistido por una doncella vestal mientras realiza sus funciones naturales en un vaso sagrado. O sea, en otra palabra, puede que te pidan, eso suena, aquí lo quiere decir de una manera bonita, defecar, ¿no? Defecar en algún sitio sagrado, aunque parece además que ese tipo de tratamiento ceremonial es exigido porque las deposiciones, es decir, la caca, son utilizadas para un adivino para saber el curso y la naturaleza de la enfermedad del devoto, o sea, de la persona. O sea, que parece que analizando, pues, en ese ritual que tienen que ir a hacer pupú en un envase, eso lo analizan estos hechiceros y decía de ahí pues ellos pueden saber qué enfermedad puede tener el devoto, es decir, puede tener el cliente en este caso. También a veces en este sitio te insertan varillas mágicas en la boca y también tienen sustancias curativas. Después de un tiempo el curandero tribal se acerca a los devotos y les clava en sus carnes agujas mágicamente tratadas. Eso tampoco es tan extraño que se claven en las personas agujas. Al fin y al cabo eso es lo que significa acupuntura, ¿no? Puntura, acu, ¿no? Entonces, clavar este tipo, eso es algo que parece que se hace ahí. No sé, aquí no especifica si son muchas las agujas las que se clavan, pero por lo menos parece que en la carne se les clavan agujas, ¿no? Y luego también hay otro, esto ya me parece más una especie de sacerdote, por ahí hay algo que llaman el escuchador, que es un hechicero que tiene el poder de
exorcizar los demonios que se aposentan en las cabezas de las personas que han sido embrujadas. Hay el escuchador, que se escucha, tú le hablas, entonces pues te ayuda a sacar esos demonios que tienes en tu cabeza. Eh, Aquí dice que en estos ritos de exorcismo los naziremas despliegan una notable memoria, porque no es raro que los devotos se lamenten del rechazo que sintieron siendo bebés al ser destetados, e incluso unos pocos individuos sitúan el origen de sus problemas en los efectos traumáticos de su propio nacimiento. O sea, parece ser que muchas veces el escuchador, o al menos eso ha visto Miner, que el escuchador es capaz de encontrar las raíces de los problemas de las personas en la infancia, y esta persona que está hablando y que está siendo escuchada por el escuchador recuerda cuestiones de su infancia que luego parece que han sido lo que ha hecho que su vida ha estado endemoniada, o sea, dentro de su cuerpo ha estado el demonio, que es lo que hace entonces este escuchador, es exorcismo, sacar ese demonio del cuerpo. Y entonces por eso dice que parece que tienen muy buena memoria los naziremas, porque son capaces de recordar momentos de su infancia, ¿no? Inclusive hasta del propio nacimiento, el momento que cuando nacen, ¿no? Es momento, parece que tiene relevancia en el futuro comportamiento o en el hecho de que puedan estar endemoniados. Y luego dice que, bueno, que la estética del cuerpo también dice que es muy importante, y hay una aversión al cuerpo y a sus funciones naturales. Y entonces, sí, eso es justamente cuando hablan aquí de las funciones naturales. También hay, cuando antes decía que ir al templo ese, al templo ceremonial, donde van con muchos tratamientos corporales y eso, en ese laptizo, pues esas cosas que hacen en privado ellos tenían que hacer en público, como hacer pupú en un pote allí, eso. Bueno, aquí dicen que ellos, las cuestiones son muy privados en todas estas cosas. Dice, algunos rituales también para adelgazar a los obesos, y hay dietas para engordar a las personas delgadas. Son un poco, digamos, extraños en eso, pues parece que si alguien es muy gordo, muy obeso, pues ahí se le hacen rituales para que adelgace, y luego otros que son muy delgados quieren que engorden. Bueno, son cosas de esas, a veces. Y esto también aquí algo, que hay ritos para las mujeres para que sus senos, sus pechos, pues hacerlos más grandes, supongo que es más atractivo, mucha cultura, pues es lo mamá es importante, y bueno, pues para hacerlos más grandes, quizás más llamativos, y algunas si los tienen muy grandes, muchas mujeres los quieren tener más pequeños, de estos los naziremas, recuerden. Bueno, y luego hay algunas que tienen un desarrollo hipermamario, y entonces estas tienen la costumbre de ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, entre los naziremas, y para que los nativos las observen, y como siempre hay que pagar por verlas, o sea, siempre hay eso, no siempre hay ese tipo de cosas, siempre hay que, todo cuesta en esta sociedad de los naziremas, o sea, un obsequio o algo tienes que dar. O sea, estas mujeres que tienen los pechos grandes, hay muchas, no todas, pero dice ahí que van de aldea en aldea mostrándose, y entonces pues quienes los quieren ver, los nativos, pues tienen que pagarle. Luego, aquí ya estamos terminando, aquí dice que la copulación constituye un tema prohibido, o sea, no se pueden ver cuando la gente está, pues ya saben, haciendo. Entonces, la copulación está prohibida, es un acto, y es un acto programado. Se realizan esfuerzos para evitar el embarazo a través del uso de materiales mágicos, o limitando las relaciones a ciertas fases de la luna. También aquí nos dice que, bueno, ya para concluir, nos dice que nuestra revisión de la vida ritual de los naziremas ha mostrado ciertamente que estos, los naziremas, constituyen un pueblo gobernado por la magia. Es difícil entender cómo han logrado sobrevivir tanto tiempo bajo la carga que ellos mismos se han impuesto. Pero sin embargo, el famoso antropólogo Malinowski, que creo que ustedes lo conocen, si no, búsquenlo en Google, él dice que mirando desde lejos y desde un punto de vista superior, eso es más o menos lo que hacemos siempre, desde los altos sitios de nuestra desarrollada cultura es fácil ver toda la crueldad y relevancia de la magia.
pero sin el poder y la guía de la magia, de esta magia, el hombre primitivo, o sea, la persona primitiva, no podría haber superado sus dificultades prácticas como lo ha hecho, ni podría la humanidad haber avanzado hasta etapas superiores de civilización. O sea que todos estos rituales, aunque sean muy dolorosos, muy bárbaros y todo eso, pues han servido y parezca que realmente es irrelevante la magia y es cruel. Sin embargo, estos han servido para poder superar esas etapas primitivas y pasar a esta etapa superior de civilización. Pues eso, este es este famosísimo artículo del ritual corporal entre los Nasirema. Ahora, este artículo, dije yo que es muy famoso, y entre las razones, la fama del propio autor ya antes de escribir ese artículo, como antropólogo, el hecho de que se publicó una revista muy famosa y como la Asociación Americana de Antropología en los años 50 y sigue siendo pues referencia en la antropología mundial. Y además, una también de las razones es que constituyó este artículo no solo por su contenido, sino también que una de las grandes críticas a los antropólogos, a la antropología, a la manera de hablar, a la manera de referirse a otras civilizaciones y otras culturas. Y cómo cuando lo vemos con distancia, todo parece tan raro y tan extraño. Y ahora ya estoy diciendo lo que es la parte que ha hecho de este artículo un clásico de la antropología y de la comunicación, y me atrevería a decir de la comunicación científica. Este artículo, como pueden ver ustedes, es falso. A ver, es una sátira. Los Nasirema, si ponemos este nombre al revés, son los American. Está hablando de la sociedad, y creo que ya ustedes se dieron cuenta cuando está explicando, de la sociedad norteamericana, de la gente de los Estados Unidos, y ahora podríamos llamar ya en el año 2021, por eso casi de la cultura occidental en general. Pero en este caso está hablando de la gente de los Estados Unidos, y es ahí donde cuando habla de todos estos rituales, obviamente, creo que queda bastante claro a lo que se refiere, ¿no? Como ellos están, siempre todo tiene que ver con el dinero, es una economía de mercado, que eso lo dije, quizás no debería haberlo dicho así, este intercambio siempre, todo se hace por dinero. Luego también que el cuerpo es feo, que dicen, oye, es feo, yo me veo feo, tengo que ver más bonito, entonces y entonces por eso es que tienen estos santuarios donde guardan estas pócimas sagradas. ¿Cuáles son estas pócimas sagradas para la salud? Bueno, ahí tienen el cuarto de baño, y entonces aquí dice, cuanto más que podemos en Estados Unidos, si tiene una casa con un cuarto de baño, 2, 3 y mucho espacio en el baño y eso, pues esto es casi cuanto más rica es la casa, más cuartos de baño tiene y más sitios donde, bueno, donde hacer estos rituales, es decir, el baño, el cuarto de baño. Y aquí dice que eso aquí lo llaman miner, llama santuarios. Si utiliza ese tipo de palabras, porque cuando utiliza ese tipo de palabras da la impresión de lejanía, de wow, son santuarios. Pero si lo dijéramos de nuestro propio mundo, no los vemos así. O sea, no nos damos cuenta que nosotros mismos, nuestra vida, está lleno de estos rituales. Si alguien nos ve desde afuera, puede analizarnos de la misma manera como aquí hace miner de esa cultura nasirema que son los americanos. Veamos algunas cosas y terminamos muy pronto. Aquí dice que en estos rituales que hay numerosos amuletos. En ese cuarto, en eso donde tienen diferentes amuletos y pociones, que hay ahí, eso se los da el curandero. El curandero son los médicos. Y los médicos, pues, son los practicantes especializados, o los curanderos, los médicos. Y entonces, la mayoría de la gente dice que sin eso no puede vivir. Vean ustedes en sus casas, tienen un montón de cosas ahí. Buranas, ¿cómo se llama eso? No, burana, ibuprofeno, paracetamol, no sé qué, crema para la antibiótica de no sé qué cosa. Cantidad de medicinas, está ahí lleno. Y sin eso parece que no puede sobrevivir sin nada de esto. Bueno, eso es hablando. Y entonces ellos hacen esas recetas
receta, esta es la época cuando se hacían las recetas escritas, ¿no? Ahora hay mucho de electrónico, pero cuando mire, entonces hablan de ese mensaje sagrado escrito, esa es la prescripción que lee el herbalista, que no es herborista, que no es otro que el farmacéuta, o en América decimos farmacéuta, el farmacéutico, la persona que trabaja en la farmacia, y entonces el encargado, que ese aquí le llama el herborista, y entonces le interpreta esa receta. Oh, usted necesita para el dolor de cabeza y para el problema que tiene esto y esto, y se lo da. Y todo siempre intercambiando dinero, en este caso unos obsequios, ¿no? Pero intercambiando dinero todo cuesta. Luego dice que eso se guarda en ese cobre sagrado en casa y esos son materiales mágicos que a veces sobran cuando ya estás curado, pero los sigues guardando porque los puedes necesitar más tarde. Y eso es algo que es muy típico. Ustedes tienen la casa llena de todavía le han sobrado hasta antibióticos y cosas que están ahí guardados. No se sabe por qué, pero quizás es que algún día los necesitas, ¿no? Y es una cuestión que están ahí, no lo puedes botar porque es importante. Y luego también hay una pila de agua. Bueno, ese es el lavamanos y las abluciones es eso de lavarte la cara y hacer este movimiento ahí. Y eso, visto desde afuera, te dices, oye, ¿qué está haciendo ese señor? Está loco esa señora. Bueno, está haciendo abluciones, está lavándose la cara. Y ese es el rito de ablución que vimos, que es el lavado del cuerpo de la parte de este como rito religioso. Y si alguien lo ve desde afuera, o tú mismo te ves por la mañana y ves a tu esposo o a tu esposa o a tu compañero o compañera ahí y está haciendo este ritual, tú ves, oye, parece un ritual. Bueno, sí, es desde afuera. Todo se puede ver así. Y esa es la crítica que está haciendo Miner, justamente, el autor, de cómo si cambiamos las cosas, la perspectiva, nos damos cuenta que todos nosotros somos como estas civilizaciones primitivas. Luego habla de los hombres de la boca sagrada, que son los dentistas, que eso en Estados Unidos saben que es muy importante, son unos locos de los dientes, y ustedes se ponen a ver una manera de reconocer con facilidad a un norteamericano, una persona de los Estados Unidos, es por su dentadura, generalmente muy blanca, muy, muy blanca. Los europeos, inclusive estrellas populares, pueden tener los dientes un tanto amarillentos, ese color natural de los dientes. Sin embargo, en Estados Unidos están blancos, muy blancos, es muy importante, no es siempre que estén muy blancos. Bueno, eso es uno de los detalles que habla aquí de los americanos, que son los Nasirema, que son los americanos. Y cuando se dicen un palo en la boca es el cepillo de dientes. Esos pelos de cerdo, bueno, originalmente pues eso ahora son de plástico, eso, pero son esos cepillos de dientes. Blu, 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 y esos movimientos que tú lo ves de afuera parecen mágicos. ¿Qué está haciendo ese tipo? Aquí en casa son de 2 minutos, le dicen a los niños. 2 minutos, este ritual, ¿no? Tú lo ves y dices, ¿qué está haciendo esa persona? Está cepillándose los dientes. Y hace gestos diferentes cuando está cepillándose. Y luego también, los hombres y las mujeres van al dentista 1 o 2 veces al año, eso es muy importante. Luego dice también que es el hombre, que las prácticas sadomasoquistas, cuando dice que los hombres utilizan un elemento cortante para la cara, tú dices, ¿qué está haciendo ese tipo? Y a veces tú ves hasta que sangra, está afeitarse. Bueno, yo por ejemplo, si alguien me viera por las mañanas, casi todas las mañanas estoy con las tijeras en la mano y con las tijeras estoy cortando las puntitas de la barba, prac, 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 prac. Si alguien me ve desde afuera y toma una foto y de otra cultura, de otro mundo, y entonces, bueno, ¿qué haces? Tiene un instrumento cortante, ¿qué va a hacer? Se va a auto cortarse a sí mismo porque hace algún tipo de ritual mágico, eso, o cortarse los pelos, tic, 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 esto le hace que llegue a un estado mental diferente y eso, no, bueno, pues eso. Y aquí está hablando obviamente de la afeitadora propiamente dicha. Y el caso de las mujeres, estamos en los años 50, que estaban muy de moda las peluquerías que tenían estas, ¿cómo se llaman? Esa especie de cúpula, así que se ponían en la cabeza cuando la permanente. Y entonces las mujeres están sentadas y están ahí en un sitio. Ese es el horno caliente. Las mujeres están ahí, ¿no? En un horno caliente meten la cabeza. De ahí que llega a la conclusión, Miner, que los Nasirema, American, son un poco sadomasoquistas. Luego también los niños no les gustaría la tipso y ese la tipsop es hospital. ¿Veis? Si lo vemos al revés, hospital, el hospital. Y entonces en ese templo también, bueno, aquí es cuando nos dicen todas estas cosas de cómo
cuando tú tienes, a pesar de que en la vida normal estás totalmente bien vestido y eso, cuando entras a ese templo te tienes que quitar tus ropas, te ponen unas batas ahí raras, y eso es estar en el hospital, estar en el hospital. Y ahí en el hospital, pues entre otras cosas, la doncella es la enfermera y entonces a veces te hace que tú tengas que hacer pupú, hacer caca, en un vaso sagrado. Bueno, ese vaso sagrado no es más que un pote en el cual van a analizar y aquí lo que están diciendo es eso, lo mismo, es eso van a verlo en el laboratorio a ver qué tiene. Usted tiene problemas en los riñones, problemas de aquí, no sé qué y tal. Bueno, pues eso es lo que hacen. Pero cuando lo ves desde afuera, parece también tal, qué gente más loca. Va al templo este sagrado y caga dentro del templo y luego analizan esos excrementos para darle entonces al paciente o al cliente una poción mágica, ¿no? Para que se cure. Bueno, y luego, ¿qué más tenemos? Los niños les tienen miedo mucho a esos templos. Y luego también le dan unas agujas que penetran en la carne y las inyecciones, ponen inyecciones. Una vez más, si tú ves de afuera alguien, ves una mujer, digamos que es la típica mujer enfermera, puede ser hombre también, pero aquí en el año, cuando escribió Miner, habla de una doncellas, y entonces viene, se acerca y le pone, le pincha la carne. ¿Ah? Aquí ni siquiera nos dice que no solamente pincha, sino además le mete un líquido dentro. Luego están los escuchadores, que son obviamente los que quitan los demonios del cuerpo. Esos escuchadores son psicólogos. Los psicólogos, y aquí los Estados Unidos están llenos de psicólogos, mientras por un lado se alejan más de la religión, lo cual me parece bien, muchos de ellos se alejan, perfecto, pero luego tienen necesidad de psicólogos para hablarles, ¿no?, de sus problemas. Y aquí dicen, y entonces cuando dicen que parece que los naziremas tienen mucha memoria, es un poco una burla a los psicólogos cuando cada vez cuando te dicen, eso es un tramo de tu infancia. No, yo recuerdo cuando yo nací que me pegaron un pa y apenas nací, entonces ese primer golpe me ha dejado traumatizado para toda la vida. Y entonces el escuchador te dice, sí, eso es, vamos a ayudarte, tienes que venir a visitarme 10 veces porque cobrándote mucho, porque siempre es intercambio, no hay que dar cosas. Luego hablan de las dietas, obviamente la locura de esto del cuerpo, que si alguien es muy gordo tiene que adelgazar, si alguien está muy delgado tiene que engordar. Y luego habla, estas mujeres con desarrollo hipermamario, es un juego que hace Miner, un poco exagerado quizás, sobre una especie de prostitución. Dice que estas mujeres que tienen así mucho pecho, algunas de ellas pues aprovechan esto, que son así muy exuberantes, y entonces pues se exhiben y la gente les paga a cambio de ello. Esto podría ser una especie de prostitución, ¿no?, ritual. Y entonces también, como dice que la copulación es un acto, el acto sexual, que es gracioso, ¿no? Si lo piensas, es el acto sexual, es un acto, y desde el punto de vista de la comunicación y la palabra, un acto tiene un significado ritual muy importante. Entonces por eso le gusta a él hacer hincapié en eso, que es un acto, ¿no? El sexo es un acto y que se programa y dice, vamos a hacer entonces tal. Entonces a veces, a pesar de eso, pues no quieren tener niños, el gusto, y limitan las relaciones a cierta fase de la luna. Piense que la menstruación y eso. Bueno, y luego nos dice aquí que sería, y aquí ya en resumen, pues dice que todos estos rituales parecen muy extraños, pero realmente son importantes y todos estos referentes que tiene Malinowski y demás son antropólogos de verdad. Y ese artículo obviamente es de verdad, pero como pudieron ver, es una sátira que y aquí lo ideal, aquí nos dice el traductor de ese texto, que recordemos que, bueno, aquí también hablan de este objeto, el rack, ¿no? Aquí no, eso no lo comenté, tienen un rack, que ese es el coche, ¿no? El carro. La idea, lo principal de esto es que yo quiero que ustedes entiendan que cada vez que nosotros emitimos opiniones sobre los demás
y lo vemos todo como muy raro. Mira cómo se comportan estos musulmanes, mira cómo se comportan estos hindúes, mira cómo se comportan estos pueblos del Amazonas, y no sé qué. Pues muchas veces todo esto lo vemos de una manera muy, como que muy exótico, muy rara, y somos incapaces de ver que nosotros también, nuestros comportamientos habituales y normales, son también, si son vistos por otros desde afuera, pueden tener el mismo nivel de extrañez, de rareza, con el cual nosotros vemos a los demás. Y esto es muy importante. Y luego, como él hace aquí, que él utiliza ese vocabulario así como científico, y eso le da un paquete a estas opiniones que tiene sobre los nazirema como de un valor científico más importante. Es una burla también al cierto cientifismo, ¿no? A cierta manera científica de ver el mundo. Pues eso, aquí voy a decir, como he estado como en una clase, pues casi estoy, voy a decirle mis queridos y queridas alumnos, pero no, muchas gracias por a participar. Yo pensaba que iba a ser más corto esta, pero es que me emociona, me encanta este tema. Les recomiendo pues los Nazirema, clásico de Miner, escritos en los años 50, publicado en la revista de Antropología Americana. Es un artículo que toda persona tiene que leer. Y aquí no hay necesidad de ser experto en nada. Esto es cultura general, algo que a nosotros aquí en la taberna nos interesa mucho. Muchas gracias. Acuérdate de suscribirte a este canal y recomendarlo y darle un like, un me gusta si te pareció que vale la pena. Adiós, hasta la próxima.